En los momentos de calma, cuando alguien a quien apreciamos se desvanece en el silencio, una pregunta resuena en nuestra mente. ¿Por qué quien antes llamaba y escribía ahora permanece ausente? El teléfono no suena, la pantalla sigue vacía, y en ese espacio se desata una tormenta de emociones. Duda, ansiedad, tristeza o incluso ira. Sin embargo, ¿es el silencio realmente un vacío? ¿O expresa algo más profundo? Algo que no escuchamos porque estamos atrapados en nuestros propios temores. Los sabios afirman que un árbol al caer hace más ruido que todo un bosque al crecer. Estamos acostumbrados a reaccionar ante el estruendo, pero a menudo pasamos por alto la sabiduría que hay en el silencio. Este, en esencia, nunca está vacío. Rebosa de significado. Emprendamos, pues, un viaje a través de las enseñanzas del Zen y de Buda para comprender lo que ocurre cuando alguien deja de llamar o de escribir durante mucho tiempo. Mediante un relato revelador, descubriremos la verdad tras el silencio. Aprenderemos a interpretarlo y, sobre todo, a responder con paz en vez de dolor. Las enseñanzas budistas recuerdan que el apego es la raíz del sufrimiento. Con frecuencia confundimos cercanía con control. Creemos que quien estuvo presente debe seguir estándolo. Pero la existencia es como el agua. Fluye, cambia y no se detiene por nadie. Los maestros Zen dicen, la flor no persigue a la abeja. La abeja llega cuando la flor está lista. La ausencia no siempre significa rechazo. A veces indica que la otra persona sigue la corriente de su propia vida y que nosotros debemos soltar expectativas para permitir que todo se despliegue de forma natural. Contemplemos ahora una historia que revela por qué la gente desaparece y qué significa realmente. Dos amigos compartieron muchas estaciones juntos. Rieron bajo el mismo sol, caminaron bajo la misma luna y confiaron el uno en el otro como dos caras de la misma alma. Un día, la vida los llevó por caminos distintos. Uno se quedó en su hogar. El otro partió hacia tierras nuevas en busca de sueños y experiencias desconocidas. Al principio, la distancia no alteró su vínculo. Se llamaban y se escribían con frecuencia, como si los kilómetros no existieran. Pero con el tiempo, las llamadas se espaciaron, los mensajes se retrasaron, y al fin llegó el silencio. Los días se volvieron semanas y las semanas, meses. Quien se quedó observaba la pantalla, preguntándose, ¿me habrán olvidado? ¿Hice algo mal? ¿Ya no significo nada para ellos? La mente, inquieta como el mar, se llenó de olas de miedo, ira y tristeza. En busca de sabiduría, emprendió un viaje y halló a 3 maestros. El primero, un ermitaño silencioso que vivía en las montañas, respondió a su pregunta sirviendo una taza de té que dejó sobre la mesa sin ofrecerla. El buscador confuso la tomó. Entonces el ermitaño habló. Si quieres té, lo tomas. Si no, lo dejas. El té no te persigue. Sonrió y añadió. Las personas como el té están donde eligen estar. Si alguien deja de llamar o escribir, no siempre es algo personal. Simplemente están en otro momento de su vida. Tú sigues siendo tú. Como el té sigue siendo té. El segundo maestro era un comerciante conocido por su imparcialidad. Mientras pesaba mercancías en una balanza, el buscador preguntó por qué quienes antes valoraban su presencia ahora se alejaban. El comerciante colocó una piedra grande en un lado y varias pequeñas en el otro. El equilibrio cambia con el tiempo, dijo. Las prioridades se reordenan. Lo que antes pesaba mucho puede pesar menos ahora. No porque haya perdido valor, sino porque las necesidades han cambiado. Si alguien deja de acercarse, su vida ha tomado otro rumbo. No se trata de tu valía, sino de su camino. El tercer maestro era un anciano monje sentado en un banco vacío. ¿Cómo debo responder ante quienes me olvidan?, inquirió el buscador. El monje señaló el banco. Cuando ambos se sentaron, el viento sopló y las hojas cayeron. Tras un silencio, el monje dijo, ¿viste cómo el banco permaneció inmóvil sin importar quién llegara o se fuera? Sé como el banco. Deja que la gente venga y se vaya. Permanece quieto en tu propia paz. No persigas, no supliques, no guardes rencor. Si desean venir, vendrán.
Si deben irse, se irán. Tu integridad no depende de ellos. Con estas lecciones, el buscador regresó a casa. Ya no aguardaba con ansiedad la llamada, ni permitía que el silencio le causara sufrimiento. Comprendió que 1. El silencio no siempre significa abandono. Cada persona tiene su vida, sus luchas y su camino. 2. Las prioridades cambian, pero el valor permanece. Que alguien no se comunique no implica que haya sido olvidado. 3. La paz nace del interior, no de los demás. Tu valía no depende de quién te llama. Así sonrió. Preparó una taza de té y se sentó en la calma de su ser. Si el teléfono sonaba, sonaba. Si no, el silencio ya no era vacío, sino plenitud. Cuando alguien deja de llamar o de escribir, es fácil llenar el silencio de dolor. Pero el Zen enseña que el silencio es espacio, espacio para comprender, crecer y aceptar. En vez de preguntar por qué callan, pregúntate qué te enseña ese silencio. Permite que las personas se acerquen cuando quieran y se alejen cuando deban, pero sobre todo permanece en paz, sabiendo que tu valor no se mide por la atención ajena, sino por tu serenidad interior. Reflexionemos, pues, sobre cómo estas enseñanzas transforman nuestra percepción de las relaciones, el apego y las expectativas. El sufrimiento no proviene de los hechos, sino de cómo los interpretamos. Si vemos el silencio como rechazo, sufrimos. Si lo entendemos como un espacio para crecer, hallamos paz. Una gran fuente de dolor es la ilusión de control. Creemos que, porque hemos compartido momentos con alguien, esa persona nos debe su presencia continua. Pero la vida es impermanente. El río no exige al pez que se quede, ni el cielo ruega al pájaro que regrese. Cambia tu enfoque hacia adentro. ¿Por qué te perturba su silencio? ¿Buscas validación en su presencia? ¿Puedes aceptar que cada quien tiene sus prioridades? Otra trampa es el ego. Pensamos que la atención de los demás define nuestro valor. Un proverbio zen dice: el árbol no mide su valía por cuántos pájaros se posan en sus ramas. Tu valor es el mismo, te llamen o no. Pregúntate si otorgas demasiado poder a otros sobre tu felicidad. ¿Mides las relaciones por su profundidad o solo por la frecuencia del contacto? Todo en la vida es transitorio. El océano no retiene sus olas, ni el viento las nubes pasajeras. Así debemos permitir que las personas vengan y se vayan. Lo que está destinado a permanecer lo hará sin esfuerzo. Lo que deba irse nunca fue tuyo para retener. Confía en el ritmo de la vida. Si alguien ha de regresar, volverá. Si no, su capítulo terminó. Ríndete al flujo natural de las relaciones y descubrirás que ya no temes el silencio. Comprende que la verdadera paz no depende de controlar a los demás, sino de gobernar tu mente. Ante la ausencia siempre tienes dos opciones: reaccionar con sufrimiento, obsesionarte y sentirte abandonado, o responder con sabiduría, aceptar el silencio y enfocarte en tu propia calma. La vida es como un lago sereno. Las personas son ondas en la superficie. Algunas desaparecen rápido, otras duran más, pero ninguna altera tu profundidad a menos que tú lo permitas. Acepta el silencio como maestro y encontrarás la paz interior que siempre se estuvo ahí.